Router, Green, OK. Bien, hay 14 ahí. Voy a abrir los trabajos entonces. Voy a abrir los trabajos. ¿Alguien me escucha? Sí, se le Sí, escucha, profesor. Mira, yo estoy un poco lento para esto. Quiero abrir el trabajo y me sale, quiero abrir el PBI, está en PDF, pero lo quiero abrir y no sé, no me responde. ¿Cuál es la opción para abrir? Me lo ha mandado cipiado. Así es. A ver. O copiar el nombre del archivo. ¿Dónde lo va a copiar? Guardar como, a ver. En el escritorio, a ver. Recibido, correo. A ver, voy al correo. Recibido. No. Ay, ay, ay. Vamos a ver. ¿Cómo se abre en este sistema? Mm, error temporal. La página principal. De ahí, el grupo de monografía del PBI, ¿puede abrirlo de ahí? De su computadora, el grupo. Sí, lo proyecto, profesor. Sí, por favor, Ya. dime. Ya cuídate. A ver, abre López desde ahí. Se ve, profesor. A ver, no lo veo. Abrir Zoom. Ya, ahora sí ya lo veo. PBI largo la historia. Bacán. Ajá, introducción. ¿Tienes el índice a la mano? Ajá. Ya ver, continúa. No tienes el índice a la mano. No, profesor, por la limitación que había mencionado de 20 páginas, al final como que se, se omitió. A ver, Se dividen ahí. en sí en tres etapas, pues, ¿no? La edad antigua, la edad media y la edad moderna y contemporánea juntas. ¿Quiénes pertenecen a este grupo? Ah, los ¿Verdad que no estudiantes tengo? están aquí, profesor. A Mi ver, compañero Alarcón Palacios, Alarcón,
Sí, profesor, presente. Leandro es su apellido, ¿no? Leandro Sí, Barrientos. Leandro Barrientos es mi apellido. Palacios, Leandro Barrientos y León Siu. Sí, ¿verdad? A ver, explícame en 2 minutos, pues, a ver, mientras que me lo vas pasando, porque Ya. realmente yo no lo puedo abrir. Ahora, si tú me lo envías, no sé, pues directo ahorita a mi correo, yo lo abro, pero me lo mandan en un paquete que creo que tengo que desipiarlo, no entiendo. Ah, bueno, el formato que envié solo fue PDF el archivo. No sé cómo Sí, le habrá sí, llegado. Ya no, bueno, está, para describirlo, sería lo interesante aquí sobre el concepto de PBI. Si, como usted lo ha mencionado, debemos verlo, digamos, desde etapas anteriores, ¿no? Inclusive etapas anteriores a su creación. Por ejemplo, en la época de la Edad Antigua, o en la Edad Media, el concepto de PBI no se tenía como tal, porque fue un concepto más moderno. Sin embargo, el hecho de que no se haya aplicado no significa que su esencia o sus conceptos que lo conforman no se haya aplicado antes, pues sí lo hacía. Por ejemplo, en la Edad Antigua, en civilizaciones como Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma, se toma el PBI como un indicador del estado económico, ¿no? Sobre estas civilizaciones. Entonces, digamos, en función a lo que producían en sus diferentes actividades económicas, como por ejemplo agricultura, la ganadería, la artesanía, etcétera, y también el dinamismo del comercio, porque también en este periodo ya se empezaban a utilizar agentes de cambio, como en este caso serían ciertas monedas. Entonces ya había dinamismo económico. Es decir, que los principios como tal del PBI sí se estarían aplicando, pero no el concepto como tal. Entonces, por ejemplo, cómo se contabilizaba, digamos, esta actividad económica, ¿no? Para determinar, digamos, en qué estado se encontraba cada comunidad, cada sociedad. Habían ciertos responsables en la jerarquía de la sociedad. Por ejemplo, en el caso de Mesopotamia estaban los escribas. Ellos llevan el registro, digamos, de una manera contable acerca de cómo se movía o cómo evolucionaba, digamos, la economía en su sociedad. Entonces para cada comunidad existía como un grupo selecto y encargado de poder administrar eso. Claro que también en cada civilización había, digamos, como un ente que primaba, ¿no? Por ejemplo, los reyes, en el caso de Egipto, los faraones, ¿no? Estos se encargaban digamos, de controlar todos los recursos, asignarlos y así, pues, ¿no? O sea, eso es por parte de la Edad Antigua. Ahora, por parte de la Edad Media, quisiera que mi compañero le pudiera comentar también al respecto. ¿Estás ahí, Martín? Sí, sí. Bueno, en ya, este caso, como dijo mi compañero, en la edad antigua como en la edad media no existía ese concepto de PBI y además existía un nuevo término, ¿no? Que como es la moneda, ¿no? Que se están haciendo el paso del trueque a la moneda y en este caso me he clasificado en los reinos, ¿no? En cómo usaban concretamente esto de la moneda para decirlo, ah, tener, ah, tener más propiedades, ah, hacer el intercambio, ¿no? De una nueva manera, de una nueva forma, ¿no? Y también en otros reinos, ¿no? Se usaban estos conceptos de feudalismo y, ¿no? En donde ah, el señor feudal pues le daba, ah, le pagaba, ¿no? Básicamente a los vasallos, pero con servicios. Entre otras cosas, ah, resaltar que los reinos, ah, cada uno de ellos crecía conforme a sus actividades, ¿no? En este caso, la actividad más conocida y más eficaz
eficaz era la agricultura, ¿no? Y bueno, Ok, dependió de cada reino, ¿no? Ah, de cada reino, ¿no? ujú. Bien. Pues Y el bien. último, la edad moderna, Ah, sí, profesor, yo voy a hablarles sobre el PBI en la edad moderna. No se tenía datos exactos, así que se hacían estimaciones. Bueno, se hizo estimaciones, eh, realizado por Madison. Y esos son algunos datos, profe, que se estimaron. ya, Y también se había estimado que entre los años 1000 y 1500 había crecido un 81% el PIB, que es el PBI. ok, no, no, ¿dónde está? América Latina, a ver, un ratito, América Latina, 5.700. Qué interesante, ¿no? A ver, ¿qué comentario final hace sobre esta edad? En ese cuadro hay para hablar hasta por un par de horas, ¿eh? Simplemente te digo lo siguiente. Si América Latina, con los incas y los mayas, que tuvieron más bienestar y felicidad que Europa en aquella época, hubieran tenido un poquito de conocimiento, un poco de investigación, un poco de habilidades, nosotros fuéramos los reyes del mundo. Pero los europeos tuvieron conocimiento, habilidad, investigación, y por eso nos doblegaron, ¿no? Porque ahí está, mírame, América Latina 5.786, ¿no? En el 2003, pero en el año 1, ¿no? América Latina le ganaba a Europa Occidental. Yo he visto otro cuadro en Inglaterra donde América Latina casi tiene un 40% más que Europa Occidental, que las colonias británicas, tiene más, ¿no? Entonces, interesante. Lo que pasa, este cuadro es interesante, es de Madison, bueno, Sí, este esa es es uno una, del más, digamos, reactualizado, pero hay otros, pero no deje de ser súper interesante, ¿no? Puede ver ahí que Europa Occidental, ¿qué es Europa Occidental? Inglaterra, Francia, Alemania, España, Italia, Roma, todo eso es Europa Occidental, ¿no? Tenían, recuerda que el modelo romano duró 20 siglos. Ah, ¿y cuál era el trabajo primordial de esas economías? Porque ya lo dijo acá uno de ustedes. Y eso es lo que está pasando ahorita en este país, convulsionado. Bien, interesante. Para ampliar el tiempo, la agricultura. Nosotros somos un país que tenemos agricultura, pero miren, nadie quiso traer la uria. Si hubiera traído la uria, nuestras exportaciones se hubieran duplicado en agricultura. Así de fácil. Pero como al señor no le dio la gana de traer la uria, eh, eh, ya está clarísimo que el señor quiere caos. Bueno, estos cursos van pegados con la política, pues, y no la puedes excluir. Entonces, verdaderamente, si tú le preguntas a esos señores que están destruyendo qué es la economía, cuánto es tu per cápita, cuánto ganas, no te dan razón, no te dan idea, nada. Simplemente actúan porque alguien hábilmente los mueve. Pero bueno, ya van 7 muertos. ¿Qué más me puedes decir? A ver, que en 1500, cuando Europa Occidental desplaza a Asia como la región más rica del mundo, ¿no? ahí baja. Ahí está, 1500. Y comienza a aumentar la desigualdad de los ingresos per cápita regionales. Y luego abajo hay otra estimación mm, desde Inglaterra. Ahí está la estimación de Van Sande. Ahí está. Mira, Hay varias estimaciones, pero esas son... hay una comparación ahí entre
el holandés y el inglés, ¿no? Sí. Eso es interesante. En 1500 para Mac era 989 y para Madison 875. Pero todo esto es de los países de Europa Occidental. Y no hay de Europa Oriental porque desde esa época a ellos no les gustaba la contabilidad, por decirlo así. Bien, ¿qué más? Bueno, ahí tenemos otros países del mundo, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia y Alemania. Ya. Bueno, ¿Por qué los países son pobres, según todo lo que tú has leído ahí? Interesante ese. ¿Por qué los países son pobres? porque aumenta la población. Ya, puede ser, pero no. No es porque el aumento de la población es un modelo que trajo un señor llamado, ya me acordaré. Entonces, él dijo que a mayor población, mayor tecnología, y lo descubrió y lo acuñó, hizo su tesis doctoral, y desde el año 0 hasta el año 1500, la población venía pegada al eje de las abscisas. Y de 1500 para adelante, la población comienza a crecer exponencialmente. Y él explica por qué descubrieron ese detalle, ¿no? Ese detalle. Y argumenta muchas cosas. Y al final concluye que un chinito, ¿por qué un chinito? Porque como es la población más grande, más pesada del mundo, ¿no? Tiene más cantidad de gente, un chinito puede salvar al mundo, ¿no? Cosa que Malthus decía Conocimiento. todo lo contrario. Malthus, ¿no? Decía todo lo contrario. Él fue en contra de la tesis de Malthus. Bien, algo más. Profesor, ¿hay pobreza porque depende de los conocimientos de las personas? Ajá, claro. Mira cómo está Argentina, Brasil. Mira, pon Argentina. Mira cómo era Argentina en 1870. Cómo era Venezuela, cómo era Cuba. Desde el año 50 para atrás, Cuba tenía el per cápita más alto de toda América Latina. O sea, había un bienestar bárbaro. Claro que era con un poco de, un poco de prostitución, ¿no? Pero entonces esos bienes, como no dañaban, digamos, pero el per cápita era bien, la gente era feliz, ¿no? Había todo. Y de ahí, desde el año 50 para atrás, ya del año 50 para adelante ya nace la Sonora Matancera por todo el efecto positivo anterior, ¿no? Igual que Argentina. Si tú pones Argentina, por ahí he visto Argentina, ahí está. Mira, cómo creció. ¿En qué año fue eso? En 1500, ¿no? No, 1800. Primera, ahí está. Ahí, allá. Ahí, ahí, Argentina. 1870, 1913 y 1950. De ahí para adelante, Argentina decrece. Su per cápita ha de haber podido subir, pero decrece en bienestar. Entonces la pregunta es, ¿por qué los países son pobres? ¿Sabe por qué? Porque son economías extractivas, no son economías inclusivas. ¿Por qué a lo largo de los siglos, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania, siguen siendo los dueños del mundo? Porque son economías inclusivas. ¿Qué significa? Perdón, significa que democracia, libertad, dejar hacer, dejar pasar y aplicar el mercado y el capitalismo. Yo no digo que Estados Unidos es perfecto, hay pobreza, hay 10% de pobreza. Por ejemplo, en Doha y en Dubái, donde yo he estado, pobreza cero, pobreza cero. No encuentras a nadie con la mano estirada pidiendo. Le pregunté a un señor ahí, a un policía, no, me dijo,
Total, el policía era cubano, venido de Miami, ¿no? No, me dice acá, Spanish, sí, Spanish. El que pide plata lo manda 50 años adentro. O trabajas o te vas del país. Y hay trabajo. ¿Te acuerdas lo que hizo Keynes en el año 30 con la Gran Depresión? En la mañana mandaba a 50.000 a hacer hoyos, huecos en las pistas. En la tarde que sigan haciendo más hoyos. Y el turno noche se encargaba de tapar de nuevo todos los hoyos. Así lo mantuvo durante 3 años y le pagaban sus estaban trabajando. Estaban sudando, ¿no? Igualito así en hoja. En un semáforo coloca 8 policías. En un semáforo. 4 para cuando esté en verde, que pasen el lado contrario. Y cuando esté en rojo, se detenga el lado contrario. y, y ganan, les pagan. El sol es abrasador. Pero ya están protegidos, ¿no? Pero no hay pobreza, pobreza cero. Todo el África está metida en Doha. Los de Siria, los pakistaníes, los de la India, los de Senegal, los de Ruanda, los de Mozambique. O sea que Doha es un país de raza negra, ¿no? Pero también prevalecen los dueños de África. Y con decirte algo nomás, el metro de Londres tiene 2 asientos, uno a la derecha, al frente, uno y un pasaje para 2. El metro de Doha tiene asientos exclusivos a 1 por 1, bien sentado con tu codo arriba, y en medio 4 espacios llenos de mármol. Y en el de España, el de Francia, ahí está el piloto adelante. Y el de Doha lo manejan, no sé de qué parte lo manejan, que cuando tú vas al primer vagón, te sientas y no ves a nadie. Son magnéticos, ¿no? Tienen tanto dinero estos señores que todo lo hacen bonito, todo lo hacen bonito, ¿no? Pero eso sí, el metro de Rusia es el más profundo. El metro más seguro es el de Inglaterra, pero el metro más bonito es el de Doha y Dubái. Qué locura esos patas, ¿no? Tienen tanto dinero que no saben en qué gastar. Las universidades no me dejaron entrar. Tengo que sacar una cita 2 años antes. La miré por fuera nomás, a 2 cuadras. Es como que si me pongo a 2 cuadras de la uni a mirarla nomás. ¿Por qué no puedo entrar? Tiene que sacar cita. Nos votaron como a 6. 2 chilenos, 2 mexicanos, 2 peruanos y 2 argentinos. Y justo coincidimos que todos éramos profesores. Y el argentino y el mexicano dominaban el inglés y hablaban y hablaban. Hasta que viene el policía, señor, no, no. ¿Y ahora cómo hacemos para regresar si son 14 cuadras que hemos venido caminando con el sol? Nos pusieron un bus gigante con aire acondicionado. Nos llevaron al metro. Y el metro era todo gratis. Interesante ese país. Bueno, pero continúa y terminamos. A ver. Que como consecuencia de la primera revolución industrial, más había, más había. Sí. Ahí dice que en el siglo XIX, como consecuencia de la primera revolución industrial, el valor de la tasa de crecimiento promedio anual aumentó a 1,45% y 3,03 en los años dorados. Ujú. Y ahí La está, primera, sigue. y esa es la tasa de crecimiento del PIB per cápita de las naciones occidentales. Ajá. Abajo. Luego ahí tenemos unos conceptos sobre el PBI actuales, en la Sí, actualidad. sí. Ya, bueno, eso pasa porque cualquiera lo puede leer, ¿no? Luego, sube, Ahí está. ¿Qué significa esa trinidad? A ver, que son los 3 métodos para calcular el PBI. ¿ya? ¿Y cuál es el mejor método? El de la producción y el del
El del ingreso, no, el de la producción y el del gasto son los que más son usados. Claro, el PBI es un indicador perfecto o imperfecto. 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 Muy bien, correcto. Bueno, tú puedes tomar cualquiera de los 3 metros, si sale 10, te sale 10 por los 3 metros. Pero tiene que haber una precisión, pero siempre en el camino hay algo que falta. Por eso le llaman un método imperfecto. ¿Por qué? Porque no considera, por ejemplo, el enocinio. El enocinio no lo considera. O sea, el enocinio, los que trabajan en el oficio más antiguo del mundo, no lo consideran. No consideran el trabajo de las mamás en casa. No, no consideran muchas cosas. Por eso es imperfecto. A ver, remata el trabajo para que entre otro grupo. Hay Una conclusión así. una conclusión. Esas son tablas del PBI acá en Perú, actuales de Perú, Ya, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática. ya, Y luego vamos a decir que se encuentra más el PBI, o sea, hay más tablas, más información del PBI en la actualidad que sobre en las edades anteriores. bien. Eh, por favor, envíamelo tú particularmente a mi correo, o tú solito envíalo a mi correo para yo descargarlo, porque yo no puedo descargarlo del paquete que me ha mandado la señorita. Creo que no tengo ese paquete, ese. Envíamelo así como Word, está como Word, pues, ¿no? Sí. Envíamelo como Word. Bien, ¿Se puede poner su correo en el chat? a mi correo envíalo, claro, o a mi correo envíalo, ¿no? O al Ya. chat si quieres. No, no tengo problema. Bien, el otro grupo es el de la inflación. ¿Quién es el grupo de la inflación? Que haga lo mismo que hizo el primer grupo. Y de verdad hay bastante que conversar. Con esto agotaríamos el curso. A ver, la inflación. ¿Quién es el grupo de la inflación? Que lo presente. Un momento, profesor. Ya. Ujú. En este curso son cuatro exposiciones nomás, ¿no? Tenemos 1 hora y 10. 22 para cada uno y terminamos. Y de ahí viene el desempleo y después los salarios. Profesor, tengo de mi grupo no tienen la señal como para poder responder ahorita. Si No, no no, le no puedes van a esperar un exponer. momento. Nomás ponlo y para mirarlo y así como un comentario nomás. No, 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 no van a exponer. Ya no hay Está tiempo. bien, está bien. Pon tu trabajo. Si no estás presente, no hay problema. No, pero basta que estés tú como capitán del barco es suficiente. A ver, Profesor, dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. No puedo presentarlo. No se ¿y puede cómo lo puedes? presentar, profe, porque era el ¿Y cómo? anfitrión.
Entonces, ¿y cómo lo presento a hablar con Leandro y León? A ver, que le explique, que le dé el secreto, no sé. Es que él es coanfitrión. ¿Es con qué? Coanfitrión. ¿Y yo soy la anfitrión o no? ¿Qué hago? Mm, mm. ¿Qué hago para darte la pantalla? Abajo donde dice compartir pantalla, ahí tiene que compartir con todos los participantes. A ver, participantes hay 15, ya. ¿A dónde voy? Compartir pantalla y un cuadradito. Compartir pantalla, ya. Ahí está, ahora, ahí, compartir chat. Listo, ya compartí. Hay 15 participantes. No, profesor, ha compartido esta pantalla, tiene que darnos la función de compartir. Ahí está. A ver, compartir es new chat, ¿no? ¿Cuál es compartir? Profesor, yo dejé de compartir y ya se puede Profesor, habilitar puede la... dejar de Ya, compartir, ya, creo que listo, ya está ya. ya. Ah, puedes entrar, entra nomás. Sí, sí se ve, ¿verdad? Profesor, tiene que dejar la función de compartir pantalla. Ah, ya. ¿Pongo stop chat o no? Arriba, ahí dice compartiendo pantalla, en la Ah, parte superior, ahí dice una barra de color roja donde dice dejar de compartir. Y ahora, ya entró el señor. Ya entró. A ver, Sí, delante ya entró. Ya, ¿quiénes son de este grupo? Sube un poquito el aquí cursor. está. Allá, Acosta Mesa, Barrenechea, Echandía Carrión, Olque Choquehuanca. Ya, pueden comentar. A ver, por favor. Bueno, aquí está nuestro índice. Ahí Y está. A ver, ya. A ver, eh, a ver, desde el comienzo ponga el índice. Quiero verlo. Ahí está. Introducción, inflación prehistoria, inflación antigua, inflación edad media, inflación de la edad moderna, inflación en la actualidad en el globo mundial, estado del ya. ¿Qué opinión te merece la inflación eh, antigua, la prehistoria? Cuatro o cinco palabras no, de la claro, época. claro, comenzar como que con el tema central aquí también tiene mucho que ver con el dinero, ¿no? Y cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo. Y en nuestro caso, incluso hasta el salario, ¿no? Tiene ese nombre porque se pagaba en sal en esa época a los legionarios romanos. A ver, voy enseñando. Y, allá. Y bueno, inicialmente intercambiábamos bienes, o sea, servicios por bienes, ¿no? Que podíamos generar fruto de nuestro esfuerzo. Y en esta época la primera moneda fue hecha llamada la estatero, que es de un rey bastante conocido en esa época, que era muy pudiente, tenía bastante dinero. Y aquí se comenzó lo que es las monedas, ¿no? De ahí, en esta época, más que nada era intercambio de servicios, de bienes, fruto de nuestro esfuerzo. Por lo que tampoco se tenía el conocimiento claro, ¿no? De lo que es la inflación. Como claro, su nombre mismo lo indica, ¿no? O sea, ¿qué es la inflación? La inflación sería más que nada cómo va variando la moneda, devaluándose en un determinado periodo de tiempo. Y bueno, en esta época no hay mucho que comentar, ya que no hubo no se tenía una idea clara, ¿no? De cómo hacer un verdadero comercio. Una, en ese tiempo eran los trueques, más que nada.
Bueno, la inflación se desata con los romanos, ya. Cada guerra que derrotaba tenía que meter presión y ese modelo se ha utilizado hasta el día de hoy. Lo único que han hecho han cambiado, cambiado las ideas, pero en el fondo los conceptos es lo mismo, ¿no? Todos los países invaden en esa época en forma física, ahora en forma económica, ahora en forma política. Entonces, si tú juntas la política y la economía y le pones inclusivo, el país arranca. Pero tú pones la economía, la política bloquea la economía y eres mono exportador, ¿no? O no inclusivo, el país en el mediano plazo se quiebra, como Argentina, como Venezuela, ¿no? Como Cuba. Sigue. ¿Qué más? Sí, bueno, profesor, esta es hasta la edad antigua, ¿no? De ahí pasamos, ¿cómo dice? Bueno, de ahí pasamos a la En la Edad Media. Media, Ujú. donde están los Medici. ¿Cuándo se crean los bancos? ¿Has revisado por ahí ese concepto? 1397. No, Ahí, sí, ¿no? Banco es un banco, pues, yo quiero un banco para sentarme. Ahí llegaba el ah, billete, ¿no? A base de la palabra seguridad, respeto, confianza. Bien, ¿qué más nos puedes decir? a ver si mi compañero me puede ayudar en esta parte. En la otra edad, ya en la edad moderna o en la media, después de la media, después que David Hume descubre todo, bueno, David Hume no descubre porque esto estaba ahí en el ambiente. Lo que hace David Hume lo agarra, lo lee y lo acuña, lo escribe y él firma. Yo lo hice. El fenómeno está ahí miles de años, pero viene un tipo, lo escribe, lo acuña y se hace dueño, ¿no? Y ese es el mérito de David Hume, ¿no? Es la inflación. A ver, ¿qué más has visto más adelante? A ver. Mm, Ahí tenemos ¿dónde está? Espera, mm, ¿Cuántas hojas son? 22. Ya, igual que el otro grupo. Muy bien. Según lo que he visto, la próxima semana ya es presencial, ¿no? O no se sabe. Dijeron hasta el 16 que iba a ser virtual. Ya. Entonces, de todas Muy maneras, probable. me tienen el trabajo impreso, ¿ya? Me lo Claro. tienen impreso, ya. Porque de ahí va a venir el examen y la cuarta, si es que hay, si no. Ya, a ver, ¿qué más? A ver, un momento, mi compañero. Bueno, Buenos días, sí, profesor. ya, ahí está. Buenos días, profesor. Yo vengo a hablar un poco sobre la Edad Media y la Edad Moderna. Con Ya. respecto a lo de la Edad Media, en esa época las personas, bueno, los señores feudales no hacían un ahorro, sino todo lo que sacaban lo consumían. Por eso no se decía que había una inflación como tal, porque no había acumulación de riquezas para ello. Eso dejándolo con la parte de la Edad Media, que sí es un tema de mi compañera, pero ahorita no se encuentra presente. Con respecto a la Edad Moderna, para poder tocar el tema, tenemos que hablar un poco de cómo era la economía de esa época. La economía de esa época era principalmente era agricultura extensiva y de monocultivo. En esta época también se habían desarrollado diferentes pensamientos económicos. El principal era el mercantilismo, el cual pensaba de que se tenían que controlar las monedas y al mismo tiempo la riqueza de un país venía de la acumulación de metales, Oro y plata. acumulación de metales preciosos. Ujú, mercante. Esto fue lo que generó una gran inflación en la época moderna, debido a que el propio valor de la moneda tenía más valor como metal precioso que como moneda como tal.
por eso algunos países empezaron a hacer monedas falsas, haciendo acuñando metales, bueno, aleación de metales, utilizando otros metales, porque no querían utilizar los metales preciosos en las monedas, porque perdía valor. Eso generó de que se empezaran a buscar minas fuera de lo que sería Europa, lo que serían tanto las colonias de América como las colonias que tenían en África, lo cual generó que hubiera más riquezas, pero ese mismo aumento de riquezas generó una desestabilización económica, porque los países que tenían colonias tenían muchas más riquezas que otros. También en esta época también lo que se dio fue el gran surgir de los mercaderes, que tuvieron gran influencia en el aparato económico de la época. Mejor, mercaderes no, de los burgueses. Burgos. Sí. A ver, También en esta época se dio el crédito, como podrían ser los pagarés, letras de cambio y el crédito. Por ejemplo, el término mercantilismo de la época fue acuñado por Adam Smith a través de su libro de las riquezas del año 76. 1770. En el año, bueno, sí, 1776. Otro de los pensamientos económicos de la época que tuvieron predominancia fueron la fisiocracia y el liberalismo. La fisiocracia, debido a que se pensaba de que, bueno, después de ver que el mercantilismo no estaba funcionando, sale la fisiocracia en respuesta, debido a que la acumulación de metales había causado una inflación, se tenía que ver otra forma de sacar riquezas. En este caso se pensaba de que las tierras donde tú podías cultivar, cuando un país tuviera más tierras, más minas y más granjas, bueno, granjas más grandes, se podría tener un país con mayor estabilidad económica. El tema es de que eso también podía generar una inflación si es que las grandes granjas o cultivos se veían afectados por algún desastre natural, o tanto las minas, si es que, si es que había algún problema. Por eso también también generó otro tipo de inflación en la edad moderna. Para dar pase a la edad actual, el liberalismo implantó que la solución a estos problemas sería el libre comercio, con lo cual se empezó a dar con los burgueses. Ahora doy pase a mi compañero que va a hablar sobre la inflación en la época moderna. Ya, No, época moderna, en la época actual. un comentario así breve. Mercantilismo, fisiocratismo y liberalismo. El mercantilismo fue el dueño de la idea Thomas More, el fisiocratismo Quesnay y el liberalismo Adam Smith. Adam Smith estudió el mercantilismo y dijo que ese modelo ya había pasado de moda porque no generaba lo que él pensaba. Los fisiócratas pensaban que la agricultura era la base de la riqueza y Smith dijo no, no es la base de la riqueza. Ya cuando viene la primera revolución industrial en 1800, 100 años después o 80 años después que se va Smith, Smith deja escrito que con la creación de conocimientos los países salen. Entonces, ¿cómo este tipo se dio cuenta hace más de 500 años? ¿No? Pues ahora queda claro que los países que tienen la comunicación a su base y le ponen bastante democracia, sociedades abiertas, va a ser dueño del mundo, ¿no? Y ahí tienes a 4 o 5 postulantes. Lo que pasa es que la palabra poder es la que interfiere en todo. El poder. En la vida hay dos cosas, ¿no? O el poder o administrar bienes. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Ser decano o el poder? Alguien dice, siempre dicen los dos. Pero yo conocí ahí en la uni a uno que dijo, no, quiero ser decano no por poder, sino por servir. Y lo hizo bien, ¿no?
Si el poder lo utilizan para el bienestar general, sería muy interesante. Y ya ese es otro tema. Pero El remate, dime. el poder también depende de las personas con quien te rodeas. Por ejemplo, el poder Claro, político. claro, claro. Tú agarras cualquiera de la historia ahí, antigua, moderna, de la Edad Media, y ves que los tipos se agarran y llegan, ¿no? Que agarra cualquiera y llega, ¿no? No hay ningún problema. Pero cuando sigue el desprendimiento, el bienestar en el mundo está en el desprendimiento. Y ya los que tienen billete ya lo están haciendo. Eres una muestra. Los Romero brindaron su avioneta para traer a ese chico que le cayó un perdigón en el ojo. Punto. Se acabó. Ya entendieron que si tú te desprendes, la sociedad te apoya. Pero estos, digamos así, irracionales, han tumbado la leche gloria, se han llevado de encuentro una fábrica, ¿no? Una empresa, no qué sé yo, se la han llevado de encuentro. Y ahora, si el dueño quiere, y ahí viene el conflicto, pues, si el dueño quiere, dice, bueno, yo ya no tengo plata para hacer otra empresa, ¿no? Y los 500 que trabajan ahí, ¿qué hacemos con los 500? Pues que busquen otro trabajo. ¿Tú sabes lo que significa eso? Eso es lo que quieren Pobreza. generar. Claro, eso es lo que quieren generar, no quieren generar otra cosa. Eso es lo que quieren generar. Eso de cambio de constitución es una, desde Mao para atrás, ellos sabían con Stalin, con Mussolini, con Franco, bueno, con Velasco, si quieres, ellos sabían que no funciona. Pero bueno, el poder. Bien, continúa. Termina con la inflación actual. Bueno, bueno, profesor, yo voy a exponer sobre la inflación en la actualidad. Eh, en la inflación en la actualidad, estamos en una época en donde hay bastantes factores que intervienen en esto, ¿no? Ya que el mundo parece que está transitando hacia una etapa de aceleración de la inflación no vista en los últimos 40 años, en verdad. Eso se debe a varios factores, ya sea factor en guerra, que se da entre Ucrania y Rusia, también el último factor que es factor de la pandemia, ya ha estado una aceleración, una poco estancada de la economía por la pandemia, por las restricciones que ha habido. Y también en Latinoamérica la historia institucionalista es un poco diferente, pero igualmente hemos asistido a un perfil acelerado. Es una llamada inflación de oferta derivada de incrementos en los precios de la energía y cuellos de botella en la cadena de suministros globales. Eh, ¿Puede bajar? ¿Puede dejarlo ahí, por favor? Aquí da una citación sobre el economista Paul Donovan, donde nos menciona que no se trata solo de que los precios suban, porque la oferta actual es limitada. Los precios también suben por la preocupación de que la guerra altere el suministro futuro. Esto nos menciona que también la inflación actual también se debe a muchas precauciones sobre suposiciones o burbujas que se dan en el medio económico, ¿no? Sobre especulaciones de que se menciona sobre la moneda si sube o baja, o si esto pasa, o inversiones extranjeras o sobre potencias, ¿no? Digamos, estos multimillonarios donde invierten en declarados sectores en donde se supone, por suposiciones, y eso afecta mucho al mercado. También se podría generar inflación respecto a este tema, ¿no? ¿Puede bajar un poco? Ahí no es. Eh, Ahora voy a hablar sobre un poco la inflación de la demanda y la oferta. La inflación impulsada por la demanda empezó a desvanecerse hasta que la guerra de Ucrania causó estragos económicos. Esto provocaba un aumento mayormente de los precios de materias primas, como ya sabemos, por la guerra que siempre se necesita, ¿no? Y que también Perú en muchos casos posee. En parte porque ha habido restricciones en la oferta. Esto tiene que también causar como que cambio de precios en el sector energético por medio del barril de petróleo, ya que tiene consecuencias como la comida, tarifas aéreas, la gasolina, y estas cosas que son muy primordiales afecta a todo lo demás. Si afecta el precio de la comida, también afecta el precio quizás en el hogar.
Si afecta el precio de la gasolina, afecta el precio del transporte, afecta el precio también del recurso energético, de muchas cosas más, ¿no? Y todo esto depende del combustible. Eh, Voy a bajar un poco más. Hay consecuencias de la guerra. Hay factores en donde se cree que, como ya le mencioné, en donde hay estas cosas, ¿no? De que la inflación afecta mayormente actualmente. Especialistas se cree que coinciden en que pese a la lenta reducción de la presión inflacionaria, al Ministerio de Economía del Hogar sigue siendo un martirio. Esto se requiere a que la guerra de Ucrania, a la vez de que se cierran muchas fronteras, también se cierran muchos tratados económicos. Digamos, el trigo en Europa o el gas de Rusia afectan muy claro a la Unión Europea y por ende también al globo como tal, ya que ahora mismo en la globalización todos los países se transfieren y comercian entre sí muchas materias, ya sean primas, ya sean servicios de segunda mano, de tercera mano, en los cuales dependemos uno de otro para que nuestra economía fluya, ¿no? Eh, a nivel de todo esto también quisiera hablarles sobre, ¿puede bajar un poco más? Sobre los precios del petróleo. Como ya le mencioné, en una economía desarrollada, solo un 15 a 20% de lo que ganamos en alimentos se destina realmente a la alimentación. Y el otro porcentaje es mayormente dependiente de lo que gastamos a nuestra parte, ¿no? De lo que nosotros querramos. Siempre y cuando nosotros tengamos esta posibilidad de hacerlo. ¿A qué me refiero? Si nosotros tenemos un ingreso elevado, podemos destinar mayor parte al gasto en que nosotros necesitamos, ¿no? Que nosotros querramos, perdón. En cambio, si tenemos un ingreso un poco menos, siempre se va a ir a lo que necesitamos como tal, ya sea economía, ya sea alimentos, salud. Si yo gano, digamos, 10.000 soles, obviamente 1.000 soles se va a ir digamos, 200 soles se va a ir a mi canasta básica de salud, y lo demás puede ser gasto extraordinario. En cambio, si yo solo gano 1.000 soles, esos 200 soles igual se va a ir a alimentación y salud, y me va a quedar menos dinero para mis gastos que yo quisiera tener. Esto significa que la inflación en este caso sería muy, muy fuerte en sociedades en donde la economía no es tan alta como países subdesarrollados que sean como nosotros. Y en esto interviene esto que le estoy mencionando sobre la energía y la gasolina, el incremento de estos precios, ya que los que más van a sufrir son los países subdesarrollados que no tienen esta independencia de recursos energéticos de las grandes potencias. No dependen de ellos, sino de las grandes potencias si el precio de estos recursos energéticos sube o baja. Siguiente, por favor. Puede bajar. Ahora le quisiera hablar sobre la situación baja en Perú. Baja, baja. Ahora sube, es el estado de inflación nacional. Aquí nos habla sobre que algunos especialistas coinciden en que a la pesa lenta reducción de la presión inflacionaria, administrar la economía del hogar seguirá siendo un martirio con la ausencia de políticas concretas. Esto se debe a que, como se dice actualmente en las leyes, no hay unas políticas que nos ayuden a nosotros o que combatan estas irregularidades en la presión económica. Se dice también que los ingresos cada vez son menores y que los precios a la vez son mayores. Sin embargo, por un estudio, puede bajar por favor. Sin embargo, por un estudio que se dio es el INEI, se dice que en el Perú tendrá la segunda tasa de inflación más baja de América Latina desde 2024 hasta 2026, posiblemente en el futuro. Y durante este año y el próximo será la tercera más sólida frente a este fenómeno global. ¿Qué significa? Que a pesar de tener todos estos factores que van en contra de nosotros, el Perú tiene la tasa más baja de inflación en Latinoamérica. Y aquí nos podremos ver los porcentajes. En Perú es de 3,4. ¿Puedes bajar, por favor? Ajá, ahí. El Perú es de 3,4, superadamente solo por Ecuador y Bolivia, que estará en el 1,7 y el 3,1, y menor que estos países: Chile, México, Paraguay, Colombia, Brasil, Uruguay, Argentina.
Argentina podemos ver que tiene la tasa de inflación más grande en la actualidad, con un 61,8% de la actualidad. Esto significa que en caso de, como todo se está dando, el Perú no siempre, no necesariamente depende de la inestabilidad política que se ve, pero sí mucho de los recursos energéticos y también de las materias primas. Eh, ¿Puede bajar un poco? ¿Tienes un cuadrito donde refleje la inflación de Ahí algunos está, países? ahí está, brother. Justo eso le quería mostrar. Ah, ya. Ese es el cuadro que le quería mostrar, que es la inflación en los últimos 12 meses actuales, ¿no? Y ahí se puede observar también que este cuadro se hizo, no, he estado buscando, y ni el BCR, el último reporte que tiene es de septiembre, y ya estamos en diciembre. Supongo que va a hacer recién su reporte de inflación, ¿no? Pero el Sí, último, y yo solo lo tengo hasta septiembre, ¿no? He estado buscando, pero no lo he encontrado. Así que, no, no. Así es, el BCR, la inflación de este año te la da todavía dentro de año y medio, si tú siguientes, porque no tiene la máquina que tiene Estados Unidos que operativiza en segundos todo. Bueno, son y ya, proyecciones. abajo también, ¿puede bajar? Están los reportes de inflación, según el BCR, que ¿No? también, y que solo está hasta septiembre. No he encontrado. Bien, ¿cuál es la conclusión en 6 palabras De la inflación actual, de es todo el que, trabajo que han hecho? ya, abajo está la conclusión. A ver, conclusiona. Como se pudo apreciar, la moneda pasó por un proceso evolutivo desde la prehistoria hasta la actualidad. Eso también de la mano con los salarios y los métodos de comercio, desde pagar con un sal o bienes fruto del esfuerzo o salarios y diversos métodos de pago según nuestra comunidad. Por eso es importante conocer el tema estudiado de la inflación para así medir qué tanto valor tiene en un determinado periodo de tiempo. Bien, no tocaron la hiperinflación, ¿no? Eh, bueno, eso estuviera en la época moderna. Bueno, la hiperinflación ocurrió en América Latina, en Bolivia, Brasil, Argentina y Perú. Y hay pues estudios Y, ponderables. Pero y, bueno, actual, y dejémoslo ahí. actualmente también en Venezuela. Ah, en Venezuela también, ¿no? Estamos con una hiper. Bien, entonces ya tengo una idea. El otro grupo que es el desempleo. Mm, Bien. Ese trabajo de inflación lo envía solito a mi correo. O sea, cada uno envía su trabajo a mi correo. Que no puedo bajarlo del paquete que me ha enviado gentilmente la señora. El desempleo. Bien. ¿Qué grupo sigue el desempleo? Los salarios. Sí, profesor, un momento, por favor. Ya, está bien. Eh, yo quiero que me presenten el índice y sobre el índice hablamos para hacerla más fácil, ¿no? Para comentar simplemente, porque después va a haber otro día para analizar el renglón por renglón y para qué sirve, ¿no? Porque en realidad esto es la demanda agregada, ¿no? Esta es la demanda agregada. Eso son los que viven las sociedades y las familias tienen que conocer esos conceptos. La inflación y el desempleo, la ley de Ocum, la inflación y el PBI, la demanda agregada.
Ajá. Ujú. Hay uno más, Bautista. Ah, que sí, ya. ¿Tienen el índice? Ujú. Bien, ya. Puede pasar, a ver, origen, antigua, media, moderna. Ya. A ver, puedes empezar un comentario del origen del desempleo. Allá. Buenos días, profesor. Bueno, la sociedad, al principio las sociedades nativas tradicionales no tenían un concepto de desempleo como se veía, ¿no? Bueno, también se ve que a mediados del siglo XVI los ingleses no tenían esa distinción, ¿no? De que quiénes eran vagabundos y desempleados. Y a ellos los categorizaban como mendigos robustos en sí. Bueno, al pasar como este reconocimiento de desempleo se va a producir a medida de que las economías de todos los países se van industrializando poco a poco. Y la definición moderna se va a dar a finales del siglo de 1930, donde dice que un desempleado son las personas que no están trabajando, pero que buscan activamente trabajo. Bien, Esa sería la parte de origen. en la edad antigua, a ver. Sí, bueno, con respecto a la edad antigua, nos hemos enfocado en dos imperios, en el imperio egipcio y el romano, porque, bueno, no hay, como mi compañero mencionó, el término desempleo recién se fue conociendo más o menos a principios del siglo XVI, ¿no? En Inglaterra. Pero bueno, como el desempleo está vinculado con lo que es trabajo y también pobreza, entonces vimos conveniente relacionarlo con las formas de trabajo que había en esas épocas, ¿no? Existía en esas épocas lo que es la esclavitud. En el Imperio Egipcio no existía, bueno, ahí la esclavitud como tal no se considera un mito, ¿no? Porque en realidad no era esclavitud como ahora la conocemos, porque según los símbolos que están escritos en esa civilización, eh, no eran esclavos porque existían grupos de trabajadores, ¿no? Que se tornaban por turnos para poder trabajar. Y también ellos tenían, por decir, podían exigir que se les alimenten y que se les brinde vestimenta y agua, ¿no? Y de eso hay registros, un poco más abajo, compañero. Hay registros que aconteció en 1152 antes de Cristo. Se conoce como el primer paro de trabajadores, ¿no? Fue durante el reinado de Ramsés III, y de esto hay evidencias en un papiro que ahora está guardado en el Museo de Turín, en Italia, ¿no? Este se considera como el primer paro de trabajadores. No se le, bueno,
por lo que he mencionado, no se le consideraba pobreza, perdón, esclavitud a los trabajadores en Egipto, pero en Roma, en el Imperio Romano, si la esclavitud estaba relacionada con el hecho de producir, entonces no se consideraba esclavitud como ahora lo conocemos, sino más bien se consideraba un derecho internacional de todas las personas. O sea que todas las personas tenían el derecho de ser esclavos. Eso es lo que se consideraba en Roma. Eh, por ende, habían dos tipos, ¿no?, de esclavos, los siervos y los esclavos. En los esclavos habían tres clases, que serían los de por cautividad en guerra, por nacimiento de una esclava y por venta, ¿no? Y de los siervos, que está más abajo, o mayor, los siervos, que también existen tres, em, también los que se cautivan en tiempo de guerra, enemigos de la fe, los que se oponían al cristianismo, que también se les consideraba siervos, y también los que son libres que se dejan vender, ¿no? Esto hemos considerado por la Edad Media, o perdón, por la Edad Antigua, ya que, como le mencioné, no, en ese tiempo no existía tanto el desempleo como ahora lo conocemos, ¿no? Ahora, bueno, mi compañero va a hablar sobre la Edad Media. Ya. Ya. En lo que se respecta a la Edad Media, primero vamos a empezar más o menos en qué año inicia la Edad Media, ¿no? Que nos menciona que inicia en el año 476 con la caída del Imperio Romano Occidental. Principalmente el desempleo en esta parte de la época no era en sí como la palabra desempleo. Podríamos más o menos estudiarlo de la forma en que, cómo se basaba su economía, ¿no? Pasar de una economía del comercio entre ciudades que existía en el Imperio Romano y provincias a un sistema cerrado donde solo se dirigía a las zonas rurales y domésticas, que vendría a ser la temprana Edad Media, que era en sí los sistemas feudales, ¿no?, que habían empezado recién por la caída del Imperio Romano Occidental. Ahora, el poder que se concentraba en el rey, ahora se desplazaba a los señores feudales. Los señores feudales eran las personas que concentraban o tenían tierras de cultivo llamados feudos, ¿no? Ahora, este paso que se dio de la temprana Edad Media a la Alta Edad Media significó un periodo más o menos que comprendía entre los siglos V y los siglos X, y donde más que nada se concentraba o era el poder entre más o menos tres imperios que eran el bizantino, el islámico y el carolingio, ¿no? Algo que resaltaron durante este periodo eran que se comenzó a reunificar el poder alrededor del rey y un nuevo desarrollo de las ciudades. Del paso que era del sistema feudal, se convirtió o comenzaron a surgir las nuevas ciudades, ¿no? Ahora, este paso también dio a conocer también el renacimiento cultural, ¿no?, del nacimiento de las universidades, las construcciones de centros arquitectónicos, y estos centros reunían personas, ¿no? Y podían, por ejemplo, en los centros arquitectónicos se necesitaba gente para que puedan construir. Era más o menos como que un tipo de empleo donde se le podían pagar a las personas con, ya sea con intercambio de algún producto, o le podían pagar con monedas, que en ese tiempo eran los tipos de oros, o también como si fueran centros o asociaciones de trabajo donde también les remuneraban, ¿no?, que era lo que se iba a empezar a formar. Culminando este periodo, que era de la Alta Edad Media, pasamos a la Baja Edad Media, que implicaba ya una decadencia casi total de lo que vendría a ser el sistema feudal. Ya por sí ya no había muchos señores feudales, entonces esto era consecuencia ya gracias a las cruzadas, ¿no?, que se dieron más o menos en el siglo XI. Ahora, para hacer un análisis de esto, tanto como en la Alta y en la Baja Edad Media, estas guerras que por sí existían entre los imperios provocaban también que exista de por sí un cambio en su estructura, en su economía, ¿no? Tanto en los comerciantes y en los artesanos.
se dio un paso también al auge en el comercio, porque el surgimiento de las nuevas ciudades dio paso a que los comerciantes también puedan tener como si fuera un empleo de por sí y poder contribuir naturalmente a que las demás personas que no tenían un empleo o no eran comerciantes también podrían conseguir un empleo, ¿no? Como era en la época romana, ¿no? Cabe resaltar que no siempre habían personas con empleo, también habían personas que no tenían empleo, pero sí tenían las capacidades para poder trabajar, pero no lo hacían, ¿no? Y a personas se les denominaban vagabundos, algo así. Ahora, esta condición también no era predominante, la del desempleo. Más que nada, había más personas empleadas por el nuevo surgimiento de la economía o de las ciudades, como lo acabamos de mencionar. Más que nada en los sectores, como se podría decir, de comercio, la agricultura y el rubro textil, ¿no? Que era lo que se estaba empezando a surgir. Ahora, también era inevitable que las guerras, de por sí que estaban culminando, también dejaban sus consecuencias, ¿no? Que eran con la parte negativa de su economía. Algo para mencionar era de lo que mencionó Martín Saint-Léon, que nos dice que se pregunta por las razones que han hecho tan difícil llenar el hueco que la falta de información histórica produce del siglo V al siglo XI. También nos dice que no es fácil esconder 6 siglos, pero lo único real es que la aparición de las guildas germánicas no es seguro que corresponda a una continuación de las tradiciones de los colegios romanos. Este comentario de Martín Saint-Léon lo saqué de un libro que había, se podría decir, de un estudio de una persona que hablaba acerca de un libro y comentó lo que pensaba que era un estudioso francés, que era así, mencionó algo cierto, ¿no? Que la falta de información era durante ese periodo, por las guerras y todos los libros que podían haber acerca de ese periodo, no había mucha información por esa parte, ¿no? Ahora, también nos mencionan sobre las guildas germánicas, que en sí son tipos de asociaciones de comerciantes, donde se podían unir personas o maestros para que puedan, más que nada, tener como algún tipo de derechos en sí, o tenían como que algo que lo podía respaldar, ¿no? Acerca de personas que no tenían o como una institución, ¿no? Una institución, algo así. Y esto lo podía proteger, ¿no? De diferentes problemas que podrían haber con otras instituciones que también se habían formado durante esa época, que eran las ligas de los comerciantes, que era lo que empezaba a surgir. Ahora, algo característico de estas guildas eran que eran asociaciones de asistencia mutua, ¿no? Como ya lo mencionamos, formadas por comerciantes y trabajadores. Tenían algunos matices religiosos, pero no tanto, ¿no? Que eran sobre las religiones de esa época, que eran el cristianismo, el catolicismo también, pero no era que se apegaban mucho a la religión. Ahora, también lo que los unía eran sus intereses en común. También les gustaba, o eran, uno de sus características eran juntar esfuerzos, ¿no? Y el trabajo que brindaba. Algo también a mencionar era que eran muy minuciosos en la parte de sus resultados y la calidad de sus materias primas. Se preocupaban mucho por el producto que brindaban y siempre eran pero muy minuciosos en sus trabajos. Ahora, ¿a qué se debe que eran muy minuciosos? A que, por ejemplo, durante esa época, para que una persona entre a esos centros de trabajo y no tenían nada de conocimiento, podían aprender ahí. Pero, ¿cómo entraban? Entraban como unos discípulos, que en esa época, o bueno, antes, en el Imperio Romano se les denominaba como que discipuli, famuli y magistri, que eran términos que se manejaban en los colegios romanos. Luego lo podrían ya más o menos, por la terminología, discípulos, compañeros y maestros, ¿no? Se les denominaba ya luego, que casi terminaba la Baja Edad Media.
para que puedan entrar, como yo lo mencioné, entraban como unos discípulos. Luego podían aprender el oficio, ya sea el que mencionaban durante esa asociación que brindaban, y durante un tiempo que aprendían, pasaban a ser maestros. Luego que llegaban a ser maestros, se tomaban como que un tipo de examen, algo así como que aquí le tomaras un examen para titularte, algo así, en una carrera, algo así era, pero un examen de oficio. Ese examen, más que nada, era acerca de todo lo que había aprendido en la época que estaba dentro de la asociación y en los talleres que aprendía. Y ya luego, cuando ya se formaba como, por ejemplo, un maestro en tal oficio, hacían como que un banquete acerca entre todos los maestros, ¿no? Que era un tipo de celebración. Ahora, estas asociaciones también tenían normas, que por ejemplo no podían exceder su labor hasta las medianoche o de amanecida, no podían trabajar. ¿Y cómo controlaban esto? Más o menos por la luz del día, que podían ser hasta las 6 de la tarde, 7 de la tarde. Cuando ya no había mucha luz, era como que una señal de que ya no podían trabajar, ¿no? Y habían avisos, ¿no? Como que tipo de cuernos que hacían que sonar durante la ciudad, ¿no? Eh, Algo también por mencionar eran que ya mencionamos que habían ligas que se estaban formando. A ver, ¿por qué no te vas a la idea moderna del siglo XX? Porque yo estaba escuchándote y realmente tú has hablado del modelo feudal, del mercantilismo, del capitalismo. Claro, lo mencionaste, pero el capitalismo tiene 3 subsecuencias que espero que estén aquí en la edad moderna, ¿no? Luego, en la En edad las- moderna, mi compañero le podría dar el paso para que pueda hablar. ya. Solo una pregunta así leve. Ah, ya. Sí, La, profesor. la peste negra, ¿qué ocasionó? La peste negra ocasionó que se enfermaron muchas personas durante esa época. Desempleo. Y hubo muchos desempleados también. ¿Y qué pasó con los salarios? ¿Cómo? Disculpe. Con los salarios. ¿Qué pasó con los salarios? Esos desempleos también provocaron de que las personas no pudieran también laborar, ¿no? Y que los salarios, si de por sí que las personas no pudieran laborar, los salarios también, no había mucho trabajo, se podría decirlo así, no había mucha producción. Y no podían abastecer también los productos que podrían brindar. Bien, bien. No, está bien. Entonces yo te preguntaría lo mismo. ¿Qué ha ocasionado el COVID-19 con el desempleo y los salarios? La misma pregunta de distinta época. Una es de 1300 y otra es de 2022. Bueno, con el desempleo los salarios cayeron, porque al no haber producción, el salario bajó. En el primer momento y en el segundo momento, Segundo momento, ¿en qué aspecto, profesor? No le digo a entender. es que, mira, en la peste negra, cuando la población cae y las tierras son fértiles, los salarios aumentan. ¿No ven que es escasez de mano de obra? Y ahí nacen los neoclásicos, que se dan cuenta de ese detalle. Ahorita es lo mismo. La diferencia es que como hay un poquito más de conocimiento en todo, no te das cuenta que los empresarios, ¿por qué el Perú en América Latina es líder en todo? A pesar de que tenemos este problemón con este señor. ¿Por qué? Porque tenemos un buen PCR. Porque toda la gente, todos los seres humanos de este país, sí, todos los que tienen trabajo como yo, o como el que vende sandías en la esquina, trabajan. Los médicos en su sitio. Profesor, ¿sería por la mano de obra que hay más que antes? Claro, trabajan. Y aunque estemos, esas personas que idearon, que decían que lo de ¿cómo es? Los de la mano de obra que están sueltos, los no PEA, Y a la ahora se población con reproducción económicamente activa activa. versus los ambulantes, que también tienen un nombre,
Pero ahora los ambulantes, los brasileños se dieron cuenta. Y por eso en Brasil, el que vende cerveza en la playa, el que vende piña en la playa, el que vende sandía en la playa, ese tiene su trabajo. Punto. Es un trabajador más de un sistema. Que no está en engranaje, que no paga impuestos, es una cosa. Pero por lo menos tiene para vivir. ¿Y cuándo le cobran el impuesto? Cuando se enferma y va a un hospital. Y él dice, yo vendo sandía en la playa. Ah, ya, te aplico. Y de aquí para adelante te voy a aplicar. Entonces, ese es lo que descubrió Brasil. Y le funcionó. Y le funcionó. Oye, Lula da Silva no llegó ahí porque llegó. Lula da Silva llegó, fue un tipo muy hábil que en el año 1978, cuando la primera huelga de Escaña, que los militares no querían, en Brasil los militares, si las hacían huelga, te mataban. Así de fácil. Te mataban. Te metían mal y se acabó el mundo. Pero Lula entendió el mensaje en 1978. ¿Y hace cuántos años? Más de 40, 44. ¿Ya? Entonces, se dio cuenta, hizo parar Escaña, se recluyó y se dio cuenta en el trato que este negocio es político y económico. No es solo económico, no falso, es político. Pero si tenemos políticos buenos, esto funciona. Pero nosotros tenemos 0 políticos. 0, 0, 0, 0. Por eso son estos desmanes. Escucho. Profesor, el empleo está relacionado con la inversión privada y está con la confianza, Claro, ¿sí? Con los políticos. claro. Y si tú quieres matar al inversionista que tiene billete, será a otro sitio. Si Ecuador, ahora ya que se está cimentando, por más que sea de izquierda, los se van a Ecuador. Y a Colombia ahora ya le está teniendo miedo. Chile eh, se asombra de lo que hacemos nosotros. Por eso Boris nomás mira, no opina, aprende y escucha. Ese es un mensaje chino, ¿no? Pero Se refiere por una de las economías sólidas de Latinoamérica. claro, una de las economías sólidas. Y a esto desemboca el PBI, la inflación y el desempleo. Bien. Internacionalmente dicen que el secreto es cambiar de presidente cada año. El secreto es que el presidente deje amalgame lo político con lo económico, que acepte los conocimientos actuales que hay en el mundo y que abra las puertas para todo aquel que quiere invertir. Todo aquel que quiere invertir. Mira, en Japón, todos los inversionistas son ingleses, americanos, franceses y alemanes. Todos los inversionistas. A los japoneses no les interesa su forma de ser sus señores, pero dejan el billete y crecen. Tú vas a Estados Unidos, solamente ofreces tu fuerza de trabajo o tu conocimiento. No tienes más que ofrecer. Y si haces capital, ya sabes cómo funciona ese país. Entonces, en cambio, tú llegas al Perú con tu capital y mira lo que encuentras. Entonces, si tú te superpones a esos conflictos que tienen, lo que dijeron un día pues, en el Plaza San Martín todos los empresarios de Girón de la UNED. Si la policía no entra con bala, mi familia no tiene que comer, así dijeron. Mi familia no tiene que comer. Por 4 racionales. Ahí están, pues entonces la próxima, los que votaron por Perú Libre tengan mucho cuidado. Mucho cuidado. No es nombre, es modelo. Yo voto por el modelo, no por mala suerte, la China estaba ahí. El modelo es el que me salva, no la persona. Bueno, termina con el desempleo. Rápidamente, el salario lo expone el día jueves y ahí hacemos un remate final y ahí le pongo su nota. Una preguntita. Tiene la primera, la segunda y el parcial, ¿no? ¿Está bien? Sí, profesor. Ya, el jueves le pongo la tercera para que termine los salarios.
A ver, que termine rápidamente las estadísticas del principio del siglo XX. A ver. Ok, el desempleo a principios del siglo XX tuvo también sus altibajos, como por ejemplo, a inicios se tenía al menos del 3%. Entre los años de 1915 y 1921 fue aumentando, pero solo hasta un 8%. Sin embargo, el detonante para que se llegase a la cifra más alta durante el siglo XX fue la Gran Depresión. Se sabe que la Gran Depresión fue una terrible crisis económica que se originó en los Estados Unidos en el año de 1929, en donde luego del crack financiero en Wall Street, se prolongó durante la época de 1930, lo cual provocó desempleo, aparte de desempleo, pobreza, quiebre de bancos e industrias y también un malestar social que fue generalizado. Entonces, a partir de esto fue donde la tasa de desempleo fue creciendo. Por ejemplo, fue un récord también en el año porque había más de 12 millones de trabajadores sin empleo y donde el 37% de los trabajadores agrícolas estaban desempleados. Sin embargo, por ejemplo, por el año 1940 y después también de la Primera y con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, los desempleos también, la tasa de desempleos varió mucho. Por ejemplo, volvió a subir ligeramente entre 1939 para la Segunda Guerra Mundial y donde las tasas de desempleo en ese tiempo volvieron a aumentar. Pero ya como después de estos sucesos, para el año de 1940, la tasa de desempleo fue disminuyendo constantemente, lo cual también permitió a los trabajadores formar sindicatos. Otra de las consecuencias de esto fue que las crisis sociales favorecieron el extremismo político, el temor real, avance de la agitación revolucionaria que provocó en muchos países el auge de movimientos de la extrema derecha. Luego, las condiciones de trabajo. Debido a que las tasas de desempleo eran bajas, había una alta competencia por los empleos. Entonces, las personas que contrataban, al ver que había muchas personas que querían trabajar, como que se aprovechaban de eso. Por ejemplo, había inseguridad laboral, no había protección o compensación para las personas que se lastimaban o sufrían algún accidente durante los horarios de trabajo. No había ingresos por jubilación y también las semanas laborales eran largas y el salario era bajo. Entonces, debido a que había muchas personas que querían trabajar, se aprovechaban de que no podían buscar otro trabajo o mejoras para eso. Es por eso también de que cada uno de 4 empleados eran miembros de un sindicato para impulsar los cambios y las mejoras. Aquí también estaban presentes las oficinas de trabajo, donde se comienza a recopilar datos sobre un ambiente óptimo para que las personas puedan trabajar. Luego, en la actualidad, ya en el siglo XXI, no han sucedido hechos como la Gran Depresión o la Primera Guerra Mundial. Es por esto que para el año 2009 había un 9,8% de personas desempleadas. Sin embargo, también hubo, si puedes seguir bajando, por favor, hubo también un hecho el cual generó la peor crisis financiera que se considera hasta ahora de la historia, la cual sucedió en el año 2008. Esto sucedió porque el banco de inversión Lehman Brothers se declaró en bancarrota. Esto comenzó en el año 2006, pero como que se internacionalizó en el año 2008. El presidente George Bush dijo que parte de cumplir el sueño americano era tener una casa propia. Así que pidió ayuda al sector privado con miras a que el mercado de capitales facilite el financiamiento hipotecario a personas de ingresos más bajos. Es por esto que se redujo rápidamente las tasas de interés de 6% a solo un 1%. Entonces, el dinero estaba como que barato y los 8.000 bancos emergentes iniciaron una agresiva expansión del crédito hipotecario. Entonces, este crecimiento alcanzó a personas a quienes realmente no debía alcanzar, la clase que era desfavorida, las clases sin ingresos o activos ni empleo. Se puede decir que es el peor de la historia porque en ese momento habían 211 millones de personas que no tenían trabajos alrededor de todo el mundo y según la ONU, para que la situación mejorase había que crear como 470 millones de nuevos empleos para mejorar el panorama en ese momento. También se puede mostrar la tasa de desempleo en el Perú, en el presente año de 2022, donde se puede ver que en el mes de enero
la tasa de desempleo más alta con 10,7%. En el 22. Bien. Ya. Tasa de desempleo por ciento. Unidad. Millones, tasa de desempleo histórico, ustedes. Miles, ¿no? Bien, ok. Bueno. Entonces, en la crisis mundial que dice desempleo en la historia, eso ya lo expresaste ahorita, ¿no? El grupo de los 8, el grupo de los 20, ¿no? La meta del milenio. Lo que expresaste ahorita de la crisis de 2008 es la crisis hipotecaria, ¿no? Estados Unidos le puso dinero a la gente más pobre para que compre, y vino este señor del Fondo Monetario, Alan Krugman, que fue director, igual que Bernanke, y con una ecuación, ¿cómo le llaman ustedes en matemáticas? Con una ecuación de cálculo diferencial, pero ¿cómo se llama? Derivadas, no, ecuaciones en diferencia. Con una ecuación de ecuaciones en diferencia demostró que, sí, con una ecuación de ecuaciones en diferencia demostró que la crisis ya se venía, porque le había puesto dinero a la gente que no estaba acostumbrada a responder y que la tasa era al borde del 1%. Entonces, eso metió a su ecuación en diferencia y el resultado fue que la crisis era inminente, ya estaba por venir. Entonces, el que administra la casa obvió esa idea y lo votaron a Bernanke. A Bernanke por no hacerle caso al gurú mayor. Bien, interesante. Bien, entonces faltaría los salarios. ¿Cuál es la nota que voy a poner? Mínima 14, máxima 18. El miércoles yo voy a hacer 2 o 3 preguntas al azar a cada grupo. Entonces, si contestan bien, 15, 16, 17, 18. Los trabajos, según lo que he anotado, por ejemplo, el PBI, qué pena que no puso un índice, pero yo sé que de aquí ya lo va a poner, ¿no? Pero la inflación tuvo un índice, pero no hizo la hiperinflación. El desempleo habló de los modelos, no profundizó, pero el feudalismo, el mercantilismo, ¿no? Y de eso se deduce el capitalismo, ¿no? Capitalismo. Y el capitalismo tiene 4 subsecuencias, ¿no? Que se desemboca en la globalización. Globalización. Bien. Entonces, el día jueves seguimos con la misma técnica. El grupo presenta y hablará media hora y yo haré un resumen de sus trabajos brevemente, por decirle 10 transparencias de PBI, 10 de inflación, 10 de desempleo, y les preguntaré aleatoriamente y responderán para que se consulte. Y en ese mismo momento ponemos la tercera práctica. ¿Está bien? Los salarios que ya me envíen que me envíe cada uno a mi correo Gmail o el de la Uni, así como Word, con Word nomás, por favor, porque yo no puedo bajar con el que me ha enviado gentilmente la señorita delegada. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, nos quedamos ahí. ¿Ok? Bien. Buenos días, porque faltan 2 minutos. Hasta luego, profesor, gracias. Ya, hasta luego. Hasta luego, profesor, gracias. Hasta luego. Profesor, gracias. Hasta luego, hasta luego.
¿A qué hora vamos a venir? ¿Estás en tu casa? No.